Bien, vamos a comenzar anterior sesión. La anterior sesión estuvimos hablando de fármacos antihipertensivos. No sé si recuerdan. En la última clase estuvimos hablando sobre lo que es la hipertensión arterial, cómo se hace el tema del diagnóstico de hipertensión arterial, cómo hay que considerar o cuáles son los tipos de hipertensión arterial que se tiene que considerar. Un detalle muy importante, hemos hablado de más o menos cómo tienes que enfocarte con el tema de hipertensión arterial y hemos dicho, un detalle importante, para que ustedes puedan hacer diagnóstico de hipertensión arterial, lo primero que tienen que hacer, lo primero que se tiene que hacer es que se tiene que valorar la llamada historia clínica. Tienes que valorar la historia clínica. Los que ya hemos hecho práctica de la práctica esta semana, sabemos bien que para hacer diagnóstico de hipertensión arterial, lo que tú necesitas es hacer la medición de la presión arterial en tres oportunidades. ¿Está claro? Tiene que hacerse la medición de la presión arterial en tres oportunidades. ¿Ya? Yo sé que ya te han dicho esto en fisiología, ¿cierto? Te han dicho en fisiología. Sí, muy bien, excelente. Fijamos que no, ¿ya? No me rompas el corazón. Fijamos que no te dijeron nada para que yo pueda eh, decirlo. ¿Está claro? Entonces, en ese sentido, si hay tiene que hacerse la medición de la presión arterial. ¿Y cuál es el detalle de esa medición de la presión arterial? Dos de las tres mediciones, ¿ya? Que salgan en niveles de hipertensión arterial, se considera que el paciente ya es hipertenso. ¿Está claro? Dos de las tres mediciones. Dos. ¿Está bien? Muy bien, excelente. Siguiente hay que hacer la exploración física para ver determinar si el paciente tiene algún otro tipo de alteración. ¿Ya? Por ejemplo, una cardiopatía, ¿ya? O tal vez alguna, ¿cómo se llama? Alguna vasculitis que puede ser causante de la hipertensión arterial. ¿Está bien? Muy bien. Por último, tiene que hacerse también, bueno, no por último, también tiene que pedirse lo siguiente, analítica básica. Y eso quiero aclarar. Nosotros decimos analítica básica, pero tú no puedes anotar analítica básica. ¿Ha quedado entendido? ¿Qué tienes que anotar cuando solicites los estudios? Tienes que pedir su hemograma completo, ¿ya? Hemograma completo, me da miedo preguntarte, pero luego te voy a preguntar, no te preocupes, ¿ya? Su glicemia, ¿ya? Urea y creatinina, ¿ya? Ahora me pregunto yo, a ver, todos posición de filosofía, hace tiempo que no estamos haciendo esto, ya te debes estar desacostumbrando. Si pedimos hemograma completo, ¿qué nos van a informar? Cada vez que tú pides un hemograma completo, aquí me he comido la M. Bueno, no me he comido la M, mi teclado ya no da. Sí, ahí está. Hemograma completo. Lo que te van a informar con el hemograma completo te van a informar elementos formes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, la cantidad de glóbulos blancos, los porcentajes, te van a decir la cantidad de hemoglobina, el tamaño de los glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo. Todo lo que tiene que ver con los elementos formes. Glicemia, urea, creatinina es química sanguínea. Y por ultimito, pero no menos importante, hay que pedir un electrocardiograma. Por una sencilla razón, se considera que la hipertensión arterial, tiene doble connotación. Número uno, se considera que es una enfermedad por sí sola. Y esta enfermedad puede llegar a producir alteraciones cardíacas. Si un paciente es hipertenso, puede llegar a producir alteraciones cardíacas. ¿Ya? Muy bien, es una enfermedad por sí sola. Y número dos, no solamente es una enfermedad, ¿ya? Sino que número dos puede llegar a producir, ¿ya? ¿Cómo se puede decir? Las alteraciones cardíacas
son las que pueden llegar a producir hipertensión arterial. Entonces, por un lado tienes que la hipertensión arterial puede producir alteración cardíaca, por el otro lado tienes que la alteración cardíaca, la enfermedad cardíaca puede producirte hipertensión arterial. Entonces, nosotros necesitamos saber en este juego del huevo y la gallina cuál es primero. ¿Ha quedado entendido? Siempre hay uno que va a predisponer al otro. ¿Puedo seguir, no? Muy bien, excelente. Si le quieres sacar un screenshot de la pantalla, este es el momento. ¿Listo? Y eso que ustedes saben esto, ya, pero vamos a poner un detalle importante, algunas cosas para considerar. Primero, cada vez que hablamos de una hipertensión arterial hay que considerar si existe algún tipo de enfermedad de base, una enfermedad preexistente, si es que hubiese. Muchas veces no hay, ¿ya? ¿Por qué necesitamos considerar esa enfermedad preexistente? Aquí te voy a poner enfermedad preexistente. ¿Ya? Porque muchas veces la enfermedad preexistente va a generar, va a producir, ¿ya? La hipertensión arterial. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Primer detalle importante. Segundo detalle importante, ¿ya? El diagnóstico de la presión arterial o de hipertensión arterial depende de la medición de la presión arterial. El diagnóstico de hipertensión arterial depende de la medición de la presión arterial, ¿ya? Por ejemplo, el día de hoy medimos en la mañana, luego de eso medimos en la tarde y después de eso al día siguiente medimos otra vuelta en la mañana. Si 2 de las 3 ya te salieron positivas para hipertensión, ya está hecho el diagnóstico. ¿Ya? Se considera que puede hacer una de dos, que la diferencia entre una y otra presión sea por lo menos 12 horas, o que la diferencia entre una y otra presión sea de por lo menos 24 horas. ¿Ya? Eh, yo sé que tal vez no vas a querer escuchar esto, pero es mejor que te lo diga ahora. Es mejor que lo escuches de alguien, ¿no? Mejor que lo escuches de mí. A ver. ¿Cómo se hace un correcto o un control adecuado de la presión arterial? ¿Ya? ¿Cuántos brazos tienes? Dos. Dos, muy bien. Dos. Eso, dos. Entonces, normalmente, para hacer la medición de la presión arterial, por día se recomienda que la presión arterial se mida brazo derecho, ¿ya? Brazo izquierdo. ¿Me he dejado entender? Sí, ¿no ve? Brazo derecho, brazo izquierdo. A los dos. Y también se quiere que la medición de la presión arterial se vaya a hacer, ¿ya? De la siguiente forma, ¿ya? Se tiene que hacer la medición con el paciente en decúbito, o sea, para los dos, brazo derecho y brazo izquierdo, en decúbito. Se necesita hacer la medición del paciente, no solamente en decúbito, sino sentado, ¿ya? Y por último, de pie. ¿Me dejo entender? Entonces, normalmente, ¿cuántas mediciones de presión arterial debería tener un paciente por día? 6. 6. ¿Y cuántos hacemos? 1. 1. Normalmente te dicen que se haga del mismo brazo, normalmente a la misma hora, mismo equipo, mismo operario. ¿Me dejo entender? Lo correcto es que tiene que medirse brazo derecho, brazo izquierdo, que tiene que medirse en 3 posiciones: de cúbito, sentado y de pie. La variación del decúbito al sentado no puede pasar de los 15 milímetros de mercurio. Del sentado al paciente de pie no puede variar más de 15 milímetros de mercurio. ¿Me he dejado entender?
Y normalmente esa pequeña variación persiste los primeros 10, incluso 20 minutos y después desaparece, se normaliza. Si esto persiste más allá de los 20 minutos después de que se puso de pie, entonces tu paciente ya está teniendo problemas de hipertensión arterial, ¿ya? Pero lamentablemente en todas las guías que se maneja actualmente no se está considerando este aspecto. Me dejo entender, no se está considerando este aspecto. Entonces aquí es donde tú dices, ¿por qué no se está considerando? Porque muchos servicios de salud consideran que el procedimiento es moroso, toma tiempo. Entonces solamente le permiten o le piden al paciente que se haga una medición. Y esa medición es con el paciente sentado y puede ser del brazo derecho o puede ser del brazo izquierdo, pero solamente necesita escoger uno. Ahora, te cuento un secreto. Por favor. En países un poco más industrializados, incluso se hace la medición de las piernas, pierna derecha, pierna izquierda, ¿ya? De cúbito sentado y de pie, ¿ya? Porque no solamente sirve para determinar si el paciente tiene o no hipertensión arterial, sino también nos ayuda a hacer el diagnóstico de coartación de la aorta, ¿ya? Entonces, primer detalle importante. Lo que la doctora ha descrito es eso. Ahí está, este es el cuello. Aquí están los hombros, ¿ya? Y este es el cuate, ¿no ve? Ahí está. ¿A qué me quiero ir? Las piernas tienen que ser gruesas, ¿cierto? Cierto. Si el cuate viene y las piernitas son delgaditas, ¿ya? Las piernitas son delgaditas, ¿ya? ¿A usted le gustaría? Yo le sugiero que no. Si las piernitas vienen delgadas, significa que el cuate tiene coartación de aorta. ¿Me dejo entender? Lo que usted ha Sí, descrito, doctor. doctora, es totalmente normal. Hombros anchos, las caderas son relativamente proporcionales y las piernas son gruesas, es normal. Si el cuate viene hombros anchos, las caderas más o menos y las piernitas son delgadas, es coartación de aorta. ¿Está bien? Ah, no ve, lo estaban tomando desde el otro lado ustedes. Una coartación de aorta, doctora, es esto, ¿ya? Aquí usted tiene, este de acá es el callado de la aorta, ¿cierto? Luego usted tiene la aorta torácica y después de la aorta torácica viene la aorta abdominal, ¿cierto? Pero la aorta es un vaso grande todo el tiempo. ¿Me deja entender? En la coartación de la aorta usted va a tener el callado, va a tener la aorta torácica y va a tener la aorta abdominal. ¿Ya? Sí. Y mira, me salió mal. Por resbalarme. Pues no hay que resbalarse. ¿Nota usted alguna diferencia? El diámetro. Eso, muy bien. Aquí usted tiene este diámetro y aquí usted tiene este diámetro. Si usted nota, esto de acá se está empezando a cerrar en relación a esto. Esto puede aparecer a nivel de a nivel de la aorta torácica o puede aparecer a nivel de la aorta abdominal, más frecuentemente a nivel de la aorta abdominal. ¿Ya? ¿Quieres que te dé un consejo? Sí. A nivel Sí, de la doctor. aorta torácica aparece más la aorta disecante. Y a nivel de la aorta abdominal aparece más la coartación de la aorta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Este estrechamiento es más frecuente en la aorta abdominal. ¿Está bien? Este estrechamiento es más frecuente en la aorta abdominal. Como los miembros inferiores no reciben sangre, van a ser delgaditos, flaquitos, ¿ya? Sin su feeling. Aquí a nivel de la aorta torácica es mucho más sencillo que aparezca la aorta disecante. Yo sé que estás pensando y me vas a preguntar, ¿qué es una aorta disecante? Ahora te respondo. Esto de acá es la aorta. La aorta tiene tres capas, ¿cierto? Una túnica externa, Media ¿ya? íntima. La media, que es muscular, y la capa interna, aquí lo vamos a poner de otro color,
la capa interna, que es el endotelio, ¿cierto? Es un vaso grueso. Ahora imagínate, esto es la aorta normal. Puedo borrar esto, ¿no? Sí. Voy a borrar un poco. ¿Ya? Ahora, imagínate que en una aorta disecante va a suceder esto. La capa... Uy. Vas a tener la capa externa, ¿ya? La capa media, o túnica media, que es la muscular. Túnica media, que es la muscular. Y la capa interna, vamos a cambiar de color. Aquí tienes la capa interna, que es el endotelio. Está haciendo esto. Y del otro lado hace así, mira. ¿Te das cuenta qué ha pasado? La capa interna de la aorta se está desprendiendo. Se está desprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? A este nivel vas a tener un tipo de presión. Hay una presión que está actuando a este nivel. ¿Ya? Aquí hay una presión. Y la misma presión está golpeando aquí a la capa interna y le está empezando a desprender. Eso es muy doloroso y es peligroso porque esto va a terminar rompiendo la aorta. Una vez que la aorta se rompe, es un tema muy complicado porque el paciente puede fallecer en los siguientes minutos y no hay muchas formas para poderlo arreglar. La única forma es entrando a cirugía. No existe una causa claramente identificable, doctora. ¿Ya? La aorta disecante puede producirse, la hipertensión arterial puede producirse aorta disecante. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que darle tratamiento al paciente con hipertensión arterial, número 1. Número 2, puede producirse también por el tipo de alimentación. Los pacientes que tienen alimentaciones que son ricas en carbohidratos tienen mayor posibilidad de hacer arterioesclerosis o incluso generar las placas de ateroma. Muchas veces la placa de ateroma se desprende, pero no se desprende sola. ¿Me dejo entender? La placa de ateroma se va a terminar desprendiendo. Aquí tienes una placa de ateroma. ¿Dónde está? Y adivina con quién más se desprende la placa de ateroma. Con el endotelio. Exacto, se desprende junto con el endotelio. Termina dañando, lesionando el endotelio y se desprende junto con el endotelio. ¿Ya? Es como, por ejemplo, a ver. En tu escuela tenías un amiguito que era un molestoso y le pegaba chicle al banco, ¿ya? ¿Alguna vez has sacado el chicle Después y de junto con el años. chicle se ha salido una parte del banco? Sí. Sí, placa de ateroma. O sea, es la idea más simple que te puedo dar para que entiendas cómo funciona el tema de la placa de ateroma. ¿Ya? Ya. Ahora, detalle importante que considerar siempre, si existe una hipertensión, o sea, ¿qué tipo de hipertensión tienes? La hipertensión no es no es un diagnóstico clínico sintomatológico, eso quiero que me entiendan. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque normalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tienes a tu grupo de internos y el paciente viene y viene, perdón, al servicio y dice, tengo dolor de cabeza, me duele mi cabeza, lleva días doliéndome la cabeza, ¿ya? Y viene el interno y me dice, doctor, hay que darle a este paciente enalapril. Y yo hago así, ¿no? Y le miro y le digo, ¿no? ¿Por qué le vamos a dar enalapril? Y el interno me dice, porque tiene hipertensión. ¿Y cuánto es la presión arterial? Y me dice, 120/80, doctor. Y yo lo miro y le digo, qué interesante. ¿Tiene hipertensión arterial sin hipertensión? No, pero le duele la cabeza. Por favor. La cabeza puede doler por muchas cosas. No necesariamente se va a tratar de hipertensión arterial. Muchas veces puede doler la cabeza simplemente por migraña, por dolor de cabeza, porque tuvo una mala alimentación, porque pasó mala noche, porque, qué sé yo,
o sea, se enojó mucho, ¿ya? O porque anda estresado. La cabeza puede doler por cualquier cosa y no necesariamente es hipertensión arterial. Ahora, la hipertensión arterial, doctores, se clasifica desde dos puntos de vista. Es muy importante que sepas esto, porque es pregunta del examen de grado, ¿ya? Por si acaso la pregunta no la hago yo, tengo muchos colegas, compañeros, amigos que hacen la pregunta. La hipertensión arterial primaria es cuando el paciente tiene hipertensión arterial, ¿ya? Punto. No tiene nada más. Y no hay una causa claramente identificable que produce hipertensión. ¿Ha quedado entendido? No hay una causa claramente identificable de que se esté produciendo o por qué se está produciendo la hipertensión. La hipertensión arterial secundaria significa que existe una enfermedad, ¿ya? Identificable, ¿ya? Que produce hipertensión arterial. Hay una enfermedad claramente identificable que es la que está produciendo hipertensión arterial. Ejemplo, tu paciente tiene diabetes mellitus, ¿ya? El paciente con diabetes mellitus hace algo que se llama síndrome hiperosmolar. Y el paciente que tiene diabetes mellitus y te hace síndrome hiperosmolar, te va a hacer hipertensión arterial. Entonces, cuando hay una enfermedad de base se llama hipertensión arterial secundaria, porque hay una enfermedad primaria que es la que produce. Cuando el paciente no tiene ninguna enfermedad, a esta se le llama hipertensión arterial primaria o también se le conoce con el nombre de hipertensión arterial esencial. Hipertensión arterial esencial, sin una causa claramente identificable. Bien, tenemos varios mecanismos para controlar la presión arterial, por ejemplo, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, el riñón, los varorreflejos, mecanismos humorales como el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la secreción de sustancias vasoactivas. ¿Está bien? ¿Por qué es importante que ustedes y yo hablemos de esto? Ya sé, ya sé. Me estás mirando y me estás diciendo, pero Doc, yo ya sé esto. Lo he visto en fisiología. ¿Ya? Sí, yo sé que lo has visto en fisiología, pero es importante que lo sepas, ¿ya? Porque de esta forma actúan los fármacos antihipertensivos. De esta manera actúan los fármacos antihipertensivos. ¿Me he dejado entender? Bien. Doctor, Sí, dígame. y las mujeres embarazadas, la causa de preeclampsia, ¿por qué solo la presión arterial altera en este caso? En realidad, el tema de la eclampsia, la preeclampsia, doctora, es un tema un poquito más complicado. No es solamente el aumento de la presión. El aumento de la presión es el primer signo detectable en la mujer embarazada. El primer signo detectable en la mujer embarazada. ¿Ya? Lo que yo quiero que me entienda, doctora, es que cuando se trata de una mujer embarazada, tenemos tres etapas en eso. La hipertensión arterial inducida por el embarazo, la preeclampsia, ¿ya? Y la eclampsia. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia o cómo te vas a dar cuenta? En primer lugar, la hipertensión arterial inducida por el embarazo solamente hay un aumento de la presión arterial. ¿Ha quedado entendido? Solamente es un aumento de la presión arterial. No tienes ningún tipo de alteración extra, solamente ha aumentado la presión arterial, nada más, no tiene nada más la paciente. ¿Ha quedado entendido? Solamente tiene eso. A veces esta hipertensión arterial inducida por el embarazo se descubre de forma accidental cuando la paciente acude a su control. Pero hay que tener alerta o hay que estar muy alerta a esto. ¿Por qué? Porque hay una tendencia siempre a la evolución. Normalmente de la hipertensión arterial inducida al embarazo vamos a evolucionar a la preeclampsia y de la preeclampsia evolucionamos a la eclampsia. ¿Qué es lo que vas a notar primero en la preeclampsia? Primero vas a notar que en la preeclampsia se va a presentar un aumento, ¿ya? De la formación, ¿no? De la formación
de proteínas. O sea, este aumento de formación de proteínas puede llegar con la dieta, puede ser por catabolismo, puede ser por muchas cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a haber en este nivel? Primero, la paciente va a presentar edemas. Es muy frecuente los edemas periféricos, ¿ya? Lo más frecuente, edemas de miembros inferiores. ¿Está bien? Pero no quiere decir que sea solo de miembros inferiores, sino que puede ser edemas periféricos. ¿Ya? Puede ser las manitos, los piecitos, las piernitas se echa y el abdomen o la parte donde está recostada también se edematiza. Al margen de eso, además de los edemas, va a venir con hipertensión arterial. Además de la hipertensión arterial, los edemas, va a venir con proteinuria. ¿Ya? Y algunas pacientes incluso te van a decir que tienen cefalea. ¿Ya? Cefalea. Algunas llegan a decir que hay alteraciones, ¿ya?, en la visión. Alteraciones en la visión. Hasta ahí está claro, ¿no? Muy bien. Excelente. Por eso me gusta trabajar con ustedes. ¿Ve? Justifica para que me quede un semestre más. Ahora, en el paciente que viene con eclampsia, no solamente eso, en vez de edemas, ademas. ¿Por qué soy así? Edemas. Muy bien. Ahora, en el paciente que viene con eclampsia, vas a encontrar que tiene edemas, ¿ya? Esos son periféricos, ¿ya? Normalmente lo más frecuente que vas a encontrar es que sea de miembros inferiores. Muy bien. No solamente eso, tiene hipertensión arterial, va a venir con proteinuria, ¿ya? Va a tener cefaleas, ¿ya? Las cefaleas son más constantes, ¿ya? No solamente viene con cefaleas, sino viene con alteraciones de la visión. Alteraciones de la visión. Y no solamente viene con alteraciones de la visión, sino que en algún momento, además de alteraciones de la visión, va a presentar intolerancia a la luz, conocido mejor como fotofobia. Le molesta la luz, ¿ya? Y algunos pacientes han presentado como alteración en la visión aumento del punto ciego y la ultimita, convulsiones. ¿Ya? Convulsiones. ¿Ha quedado entendido? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia de doctores está acá. ¿Ya? En la eclampsia, los síntomas neurológicos aumentan. ¿Ya? Los síntomas neurológicos aumentan. En la eclampsia es más la presión arterial que otra cosa. En la preeclampsia es más la hipertensión arterial, pero en la eclampsia el aumento de la presión hace que los síntomas neurológicos aumenten. Eso es algo muy importante y es algo muy grave. ¿Por qué? Porque el paciente que empieza a aumentar los síntomas neurológicos puede hacer coma. ¿Ya? Puede entrar en coma. ¿Ya? Y el coma puede llegar a producir daños neurológicos o incluso puede producir el fallecimiento de la paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Yo sé lo que estás pensando y dices, miércoles, ¿ya qué vamos a hacer? Yo quiero confesarme contigo. Quiero decírtelo todo para que tengas un buen planteamiento. A mí no me gusta la mujer embarazada. No, me gusta la mujer embarazada, pero no me gusta la mujer embarazada. No sé si me entiendes. O sea, es bonito el embarazo, sí, pero me pone muy tenso, me pone muy nervioso. Cuando me toca mujer embarazada en la guardia, no sé si le pasa a la doctora, pero a mí me toca mujer embarazada en la guardia y siempre ando de mal humor, molesto, ¿no? Y cuando le pregunto al interno cómo está, yo espero que el interno me diga vida, obra y milagros de mi paciente, porque si el interno no me dice nada, ¿ya?
me pongo más nervioso y peor de mal humor. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué te quiero decir? Primero, si tienes una mujer embarazada y que tiene hipertensión arterial, lo primero que tienes que hacer es decirle, ¿ya? Reposo absoluto. Si tú le dices a la paciente que hagas reposo absoluto, la presión arterial puede llegar a bajar 15 milímetros de mercurio, a veces un poco más. Y yo sé que no parece la gran cosa, pero sí, es muy importante porque 15 milímetros de mercurio puede ayudarnos a decidir entre iniciar tratamiento farmacológico o no iniciar tratamiento farmacológico. ¿Ya? Si tu paciente ya está bordeando los 150 milímetros de mercurio para la sistólica, ya es tratamiento farmacológico. A partir de los 150 milímetros de mercurio sobre la sistólica, a pesar de que te está haciendo reposo, ya es tratamiento farmacológico. El fármaco número 1 en la mujer con hipertensión arterial, sea preeclampsia, eclampsia y demás, tratamiento número 1, ¿ya? Alfa-metil-dopa. Fármaco número 2, ¿ya? Hidralacina. Opción número 3, alfa-metil-dopa más hidralacina. O sea, antes de pasar a otro vas a intentar dar la combinación de los dos. Antes de pasar a otro vas a intentar dar la combinación de los dos. Fármaco número 4, ¿ya? Y aquí quiero aclarar un detalle importante y tienes que estar preparado, ¿ya? La última opción es darle nifedipino o darle labetalol. ¿Está claro? Cuando tú ya decides esta última opción de darle nifedipino o darle labetalol, quiero decir que te lo estás jugando, o sea, te vas a arriesgar. ¿Ha quedado entendido? Porque es posible que vayas a necesitar una cesárea de emergencia. La alfa-metil-dopa es un fármaco que actúa sobre los receptores alfa-2 centrales. Entonces produce vasodilatación generalizada. La hidralacina es un fármaco antihipertensivo potente que sirve para la hipertensión arterial estadio 2, estadio 3. O sea, para cosas realmente graves. Si digamos lo último, si la paciente ya está desarrollando eclampsia, vas a utilizar alfa-metil-dopa, hidralacina, o tal vez la combinación de alfa-metil-dopa más hidralacina, ¿ya? Pero lo último que vamos a hacer es darle nifedipino o labetalol. Eso ya sería para darte solamente unos minutos, unas horas, para que eso entre a cesárea de emergencia, porque cuando la paciente ya está con eclampsia, ¿ya? Y la presión sigue subiendo a pesar de los fármacos, a pesar del reposo, todo. La única opción que tienes es la interrupción del embarazo. Tiene que terminar el embarazo, ¿ya? Y esperemos que la mamá y el bebé tengan la chance de poder sobrevivir los dos. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con el nifedipino? Porque el nifedipino es un fármaco bloqueador de canales de calcio. Entonces todos los vasos sanguíneos se van a hacer vasodilatación, o sea, la presión arterial va a caer de golpe, ¿ya? Y ese es el detalle. El nifedipino puede llegar a producir insuficiencia placentaria. Entonces el bebé no va a recibir sangre y se puede morir intraútero. Entonces ese es un detalle importante que hay que tener mucho cuidado con el nifedipino. Hay muchos países donde ya no se está utilizando nifedipino, ¿ya? Y si se está utilizando es lo último de lo último de lo último, ¿ya? Y el otro fármaco se llama labetalol, por una sencilla razón. El labetalol es un antagonista beta 1, beta 2 y antagonista alfa 1. Quiere decir que el fármaco baja la presión porque va a bajar la presión, pero tiene un pequeño problema. Por ser antagonista beta 2, estimula la contracción uterina. Entonces puede llegar a desencadenar amenazas de parto prematuro, ¿ya?
Y a que salga por abajo porque es mucho más estresante para el bebé, mejor que salga por cesárea. ¿Ya? Por abajo es mucho más estresante y hay mayor posibilidad de que el bebé no va a sobrevivir, pero si lo sacas por cesárea aumentas la chance. Muy importante, doctores, ahora vamos a tener distintos tipos de fármacos que vamos a utilizar en el tema de hipertensión arterial. Ahora quiero aclarar un detalle importante. En la presentación que les he dejado, hay varios grupos de fármacos que pueden ser utilizados. ¿Ya? Varios grupos de fármacos que pueden ser utilizados. Ahora, no necesitas memorizarte absolutamente todos, pero sí necesitamos repasar aquellos fármacos que son más importantes. Lo que voy a hacer es darle un enfoque un poco más clínico, o sea, decirte para qué casos lo puedes utilizar o en qué se va a utilizar mejor o cómo lo puedes utilizar, ¿ya? La farmacocinética, la farmacodinámica, cómo actúan, también voy a repasar un poco, pero no me voy a centrar mucho en estos aspectos debido a que nos falta tiempo. ¿Listo? Bien, vamos a comenzar, ¿ya? Bien, lo primero que quiero que me entiendan, ¿ya? Lo primero que necesito que me entiendan es lo siguiente. Tenemos varios grupos de fármacos que vamos a trabajar. Lo primero tenemos los tenemos los diuréticos. ¿Está bien? Diuréticos. En esta parte de los diuréticos hay tres grupos de fármacos que son los que tienes que memorizar. Número uno, tenemos los diuréticos tiacídicos, ¿ya? El fármaco que más se utiliza se llama hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. ¿Ha quedado entendido? Fármaco más utilizado. Hidroclorotiazida. ¿Ya? Después de la hidroclorotiazida, diurético, el otro grupo de fármacos que nos interesa mucho son los diuréticos de ASA. El fármaco más utilizado se llama furosemida. También hay otro más que se llama clortalidona, pero entre furosemida y clortalidona, el más utilizado es la furosemida. ¿Está bien? Furosemida, clortalidona, más utilizado la furosemida. Y por último tenemos a los diuréticos, ¿ya? Diuréticos ahorradores de potasio. ¿Está bien? Diurético ahorrador de potasio. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Hay dos grupos o dos fármacos que son los más utilizados como diuréticos ahorradores de potasio. ¿Ya? Uno es la espironolactona. ¿Ya? Espironolactona. La amilorida, gracias. Qué buena onda. ¿Ya? Entonces tenemos la amilorida. Aquí te lo voy a anotar. Por favor, te voy a dar una recomendación. Una cosa es la amilorida, ¿ya? Y otra cosa es la amiodarona, ¿ya? Entonces, la amilorida es una cosa, la amiodarona es otra. Entonces, no confundir con la amiodarona. Aquí te lo voy a anotar. No confundir con amiodarona. No confundir con la amiodarona. Detalle importante. ¿Está bien? Segundo grupo de fármacos que tenemos que ver. Tenemos a los fármacos que actúan sobre el sistema, ¿ya? Sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Está claro? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. De estos fármacos que actúan sobre el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, tenemos dos grupos, ¿ya? Uno de los grupos se llama IECAS, ¿ya? Que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
angiotensina, número 1. Y número 2 tenemos los ARA2, ¿ya? Que son los fármacos conocidos como antagonistas de receptores de angiotensina 2. ¿Está bien? Sí, muy bien, excelente. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que van a trabajar a este nivel? De los acá tenemos una gran variedad, pero los que tienes que memorizarte básicamente son el enalapril, ¿ya? Y el captopril. En algunos países todavía se está usando también el lisinopril. De los ARA2 hay dos fármacos que tienes que memorizarte. Uno es el losartán y el otro es el valsartán. ¿Está bien? Losartán y valsartán. ¿Ha quedado entendido? ¿Cuál es el otro grupo de fármacos que necesitas tú saber? ¿Ya? Son los antagonistas de receptores beta o beta antagonistas, como quieras llamarlo. ¿Está claro? Antagonistas de receptores beta o beta antagonistas. O beta bloqueadores, también se le llama así. ¿Ya? Ahora, de los antagonistas de receptores beta, tienes que entender que hay unos que son los beta 1, no, los beta no selectivos. Cuando decimos beta no selectivo, significa que actúa sobre el beta 1 y el beta 2. Esos tienen bastantes efectos adversos. ¿Ya? Luego tenemos los beta, ¿ya? Los beta 1 selectivos. Beta 1, perdón. Selectivos. Significa que solamente actúan sobre beta 1. No tienen tanta acción sobre beta 2. Ahora, me permito hacerte el recuerdo. Recordemos que estos fármacos a dosis elevadas pierden selectividad. ¿Está bien? A dosis elevadas pierden selectividad. Y luego tenemos los fármacos antagonistas, ¿ya? Beta 1, beta 2, alfa 1. Hay varios fármacos que vas a encontrar en el mercado, pero no necesitas memorizártelos absolutamente todos. ¿Cuáles son los que necesitas tú tener más en cuenta? De los beta no selectivos, primero el fármaco patrón, ¿ya? Fármaco patrón, que se llama propranolol, ¿ya? ¿Está bien? Propranolol. De los beta 1 selectivos necesitas saber dos. El atenolol, ¿ya? El metoprolol, ¿ya? De los fármacos antagonistas beta 1, beta 2 y alfa 1 necesitas también saber dos. El labetalol y el carvedilol. Labetalol y carvedilol. ¿Está bien? Facilito, ¿no? Ya. Luego necesitamos que conozcas un grupo más de fármacos, ¿ya? Que son los antagonistas de canales de calcio. Antagonistas de canales de calcio. También se les conoce con el nombre de calcio antagonistas. O bloqueadores de canales de calcio. Ahora, dentro de este grupo de fármacos, de los bloqueadores de canales de calcio, hay varios fármacos. No necesitas saberte la subdivisión de los fármacos, pero sí necesitas memorizarte algunos de ellos, como ser el nifedipino, ¿ya? El nifedipino, ¿cómo se llama esto? Verapamilo, el diltiazem, ¿ya? Nifedipino, verapamilo, el diltiazem,
Y del nifedipino, el nimodipino. Listo. Entonces, detalle importante. ¿Cuáles son los grupos de fármacos más importantes que tú tienes que saber? En primer lugar, los diuréticos. Ahí tenemos a los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, diurético de asa, como la furosemida, diurético ahorrador de potasio, ¿ya? ¿Ya? Diuréticos ahorradores de potasio, que tenemos a la espironolatona y a la amilorida. Es recomendable no confundir amilorida con amiodarona, ¿ya? Luego tenemos a los fármacos que actúan sobre el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Cuando hablamos de los fármacos que actúan en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, tenemos dos grupos. Número uno, los IECAS, fármacos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Y número dos, tenemos a los ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina 2, que son el losartán. Y aquí tenemos los fármacos, ¿no? De los IECA, tenemos el enalapril, el captopril, el lisinopril. De los ARA2, el losartán y el valsartán, que por algún extraño motivo son los fármacos más queridos de todos. Todo el mundo quiere esto. Luego tenemos a los antagonistas de receptores beta. Los antagonistas de receptores beta se dividen en tres grupos, ¿ya? Tenemos a los beta no selectivos, que son el beta 1, beta 2, entonces sobre beta 1, beta 2, y actualmente tenemos un solo fármaco que se llama propranolol. El propranolol es un fármaco muy importante porque ha adquirido trucos nuevos. Tiene estilos nuevos para hacer las cosas, ¿ya? Luego tenemos a los beta 1 selectivos, ahí tenemos al atenolol y al metoprolol, los fármacos más utilizados, y luego tenemos los antagonistas de beta 1, beta 2 y alfa 1. Significa que anulan beta 1, beta 2 y alfa 1. Ya tenemos al labetalol y al carvedilol, que son excelentes fármacos. Y por último, tenemos a los antagonistas de canales de calcio. Esos antagonistas de canales de calcio lo que hacen es bloquear de canales de calcio y actúa a varios niveles. Los fármacos más utilizados, el nifedipino, el nimodipino, el verapamilo y el diltiazem. ¿Ya? El nifedipino porque sigue siendo un clásico, el nimodipino y el amlodipino porque son considerados fármacos vasodilatadores cerebrales que sirven para el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico. El verapamilo y el diltiazem, que son fármacos también que tienen esta función, ¿ya? Bloqueadores de canales de calcio. Y de los dos, el diltiazem es el más utilizado, ¿ya? Principalmente en situaciones de emergencia, como la taquicardia taquicardia paroxística supraventricular. ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, yo tengo una. Dígame. Aquí estamos viendo todos los antihipertensivos más utilizados. Pero Ujú. en caso de que una persona llegue a una emergencia con una presión elevada por consecuencia de una ansiedad, por ejemplo, está en un estado de ansiedad así fuerte y su presión está bien elevada, ¿qué pasa con este paciente? ¿Se administra un antihipertensivo o qué? Ya. Primer detalle importante, doctora. ¿Cuánto es la presión? Por ejemplo, que personas que ya conozco, ¿no? Voy a decir, sistólica 140, diastólica Ya. 90. A esas personas, doctora, necesita intoxicarlos con CO2. Solamente eso. Sí, porque usted está hablando por un estado de ansiedad, ¿cierto? Entonces, lo que está recomendado es primero intoxicarlos con CO2. Si no puede intoxicarlos con CO2 o no se dejan, puede ver el tema de darles a los pacientes algún tipo de ansiolítico. ¿Me dejo entender? Sí, Algún tipo de ansiolítico que les va a bajar la ansiedad. Porque el problema acá es la ansiedad, claro. ¿ya? La ansiedad está desencadenando ese código de hipertensión. Una presión arterial de 140/90 es una hipertensión arterial estadio 2. No es una crisis hipertensiva, entonces no necesita usar fármacos muy fuertes o muy elaborados. No es una crisis hipertensiva. Ahora, si usted quiere un fármaco que tenga dos propiedades, que baje la presión arterial y además de eso que le vaya a funcionar como ansiolítico, yo les recomendaría le preste atención a fármacos como el propranolol.
El propranolol es un fármaco que ha sido demostrado, primero, que es antihipertensivo, segundo, que también se utiliza para los estados de ansiedad. Y el fármaco incluso también se utiliza como tratamiento para la migraña. ¿Ya? Incluso se está utilizando el propranolol precisamente como ansiolítico para los pacientes que están en tratamiento por síndrome de supresión. Por ejemplo, el paciente que quiere dejar de beber, ¿ya? Y que no le pueden dar ningún otro tipo de fármaco, el propranolol ha demostrado una excelente función. Y la otra característica que tiene el propranolol es que no genera dependencia física, o sea, no va a generar que el paciente esté todo el tiempo con el fármaco, que quiera todo el tiempo el fármaco, no hay dependencia física. No sé si me he dejado entender, Sí, doctor, gracias. ¿ya? El fármaco o el tipo de acción que quieras tener va a depender mucho, ¿ya?, de las condiciones en las cuales te llegue tu paciente. Doctora, yo les recomiendo que le preste atención a esta tabla, ¿ya? Nosotros utilizamos esto en la parte de emergencias. Por ejemplo, si su paciente viene con falla cardíaca, ¿ya? Falla cardíaca. ¿Cuáles son los fármacos recomendados para el tratamiento de la hipertensión más insuficiencia cardíaca? Pues puede darle diuréticos, puede darle beta bloqueadores, puedes utilizar IECA o ARA2, pero no puedes dar bloqueadores de canales de calcio, porque empeora el cuadro. Paciente post-infarto agudo de miocardio, igual, puedes utilizar diuréticos, beta bloqueadores, IECAS, pero no puedes dar ARA2 y no puedes dar bloqueadores de canales de calcio. Los bloqueadores empeoran el efecto y los ARA2 tardan mucho tiempo en producir su efecto. Si tu paciente viene con enfermedad coronaria, puedes utilizar cualquier fármaco, menos los ARA2. Los ARA2 tardan semanas en tener su efecto clínico. Si su paciente viene con diabetes mellitus más hipertensión arterial, puede usar lo que quiera. Toditos están permitidos. Si su paciente viene con falla renal, los únicos dos fármacos o los únicos dos grupos de fármacos que están permitidos es IECA o ARA2. Esto no. Si su paciente viene con accidente cerebrovascular, los únicos fármacos permitidos, diuréticos y los IECA. Pero si viene accidente cerebrovascular, incluso nosotros recomendamos el uso de manitol, que es un diurético osmótico. ¿Ya? Entonces, aquí en esta tabla les explicamos más o menos de cuál es la terapia que debería seguirse en caso de emergencia hipertensiva asociado a. Ahora, si usted se fija, aquí no entra en ningún momento, por ejemplo, los estados de ansiedad. Retomando el tema, a ver, hemos visto y ya más o menos hemos orientado de cuáles son consideradas emergencias que vienen asociadas a hipertensión arterial y más o menos cuál es el grupo de fármacos que puedes utilizar. ¿Está bien? Número 1. Ahora, este es el detalle. A ver, todo es posición de filosofía. ¿Qué paciente llega a la emergencia? Yo sé que tú tal vez no tienes la experiencia de ver emergencias, ¿no? Al menos no de este tipo, ¿no? Pero y uno se pone a pensar y dices, ¿qué paciente llega a la emergencia? ¿Cómo crees que llega el paciente de hipertensión arterial a la emergencia? ¿Ya? Voy a aclarar la situación para todos ustedes. ¿Ya? En primer lugar, el paciente que viene para emergencias, en emergencias, ¿ya? No quiere escribir. El paciente que llega a emergencias, número 1, jamás hace debut de hipertensión arterial en emergencias. ¿Ya? Jamás hace debut. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La hipertensión arterial, doctores, es una patología que es crónica. ¿Ya? No es que hoy día empezó a hacer hipertensión, mañana lo vas a tener en emergencias. Eso no sucede así. ¿Ya? ¿Con eso qué quiere decir? Quiere decir que hoy día tu paciente, ¿ya? Entre hoy que tu paciente empezó a hacer hipertensión hasta que pueda hacer una crisis hipertensiva, ¿ya? Puede llegar a pasar meses, ¿ya?
Puede llegar a pasar meses. O sea, el paciente no hizo hipertensión arterial hoy día y apareció mañana. No, puede pasar meses. Incluso puede llegar a pasar años. ¿Ha quedado entendido? Entonces, en primer lugar, cuando aparezca en la consulta clínica, en la consulta médica, un paciente con hipertensión, primero no te asustes. Segundo, haz el diagnóstico como tienes que hacer, pedir su hemograma completo, glicemia, urea, creatinina, pedir su electrocardiograma. 3 días no lo van a matar. ¿Ya? Número 1. Número 2, en las emergencias, ¿qué vas a tener? Primero, que el paciente ya tenía historial de hipertensión arterial. O sea, no es la primera vez que lo han visto, ya lo han visto antes. La mayoría de los pacientes. ¿Ya? Número 2, llega a emergencia. ¿Por qué? Porque suspendió, ¿ya?, su tratamiento de hipertensión arterial. Hay algunos pacientes que dejan de tomar sus medicamentos. ¿Por qué? Porque ya son mayorcitos, están aburridos, no quieren saber nada de la vida, ¿no? Incluso se levantan un día y dicen, no, nadie me quiere, todo el mundo me odia, y dejan de tomar sus medicamentos. Entonces, él suspende su fármaco y ahí hace la crisis hipertensiva y aparece en emergencias. ¿Está claro? Pero ya sabes que es hipertenso, ya sabes que recibía tratamiento. ¿Ha quedado entendido? El que venga un paciente que tiene hipertensión arterial más una enfermedad de base, cardiopatía, diabetes mellitus y demás, sí se puede presentar frecuentemente, pero igual que el anterior. Normalmente se va a presentar esa hipertensión con enfermedad de base, principalmente porque el paciente ha suspendido sus fármacos, no está tomando sus medicamentos. ¿Ha quedado entendido? Raro que venga justo a tu servicio, justo en tu guardia, a hacer debut de hipertensión arterial. No vas a tener al paciente que entra así y dice, ¿sabe qué? Quiero hacer debut de hipertensión arterial y he escogido este servicio, me parece bueno para que haga. No va a pasar eso. Así que tranquilos. ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que tienes que hacer es establecer tu diagnóstico de hipertensión. Si ya tienes todos los elementos para el diagnóstico de hipertensión, ¿ya? Lo siguiente que tienes que definir es el tratamiento. Ahora, no sé si se recordarán, pero en las diapositivas les hemos colocado los niveles de hipertensión arterial, ¿cierto? Sí, les hemos colocado los niveles. Entonces, en el estadio 1, doctores, detalle importante, ¿ya? En el estadio 1, que es la hipertensión arterial leve, o estadio 1, se considera que el paciente tiene que hacer tratamiento con algo llamado monoterapia. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes usar un solo fármaco, uno, ¿ya? Significa que le puedes dar un diurético tiacídico. ¿Cuál es un diurético tiacídico? Hidroclorotiazida. Es el fármaco más recomendado, ¿ya? Ahora pregúntame por qué. Pensé que me iba a preguntar. Es el fármaco más recomendado, primero porque es el mejor amigo de todos. Tiene buena absorción, solamente necesita una dosis, normalmente una dosis cada 24 horas, una vez al día es suficiente, porque su vida media, 4 vidas medias se cumplen en aproximadamente 18 hasta 20 horas. ¿Ya? Entonces una dosis al día es más que suficiente, número 1. Número 2, hacer un diurético tiacídico. Este diurético tiacídico puede combinarse con otros fármacos. Es el mejor amigo de todos. Entonces puedes combinar diurético tiacídico con enalapril, diurético tiacídico más captopril, diurético tiacida más losartán, diurético tiacida más valsartán, diurético tiacida más propranolol. O sea, puedes combinar prácticamente con todo, excepto con bloqueador de canales de calcio. Los bloqueadores de canales de calcio no se llevan bien con nadie, ¿ya? Son los antisociales de la medicina. Se llevan mal con todo el mundo. Segundo detalle importante, o sea, usted puede elegir un diurético tiacídico. No quieres diurético tiacídico porque no te gustan, odias los diuréticos, no hay ningún problema. Puedes darle un IECA, enalapril, captopril. Comienzas con dosis bajas y luego vas aumentando de acuerdo a la necesidad. O puedes darle un beta bloqueador, ¿ya? Propranolol, atenolol, eso ya depende de ustedes. Si quieres optar por un
Beta bloqueador, te voy a dar un consejo, porque siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuándo voy a dar un beta bloqueador o cuándo voy a dar un bloqueador de canales de calcio? Que sea hipertensión leve, sí, pero que venga asociado a algo más. ¿Ya? Beta bloqueador que sea hipertensión arterial estadio 1, sí, pero además de eso que tenga taquicardia. Porque estos fármacos bajan la frecuencia cardíaca, los dos. Y si vas a dar un bloqueador, un antagonista de canales de calcio, que venga asociado con otro tipo de patología más. O sea, los bloqueadores de canales de calcio son fármacos muy fuertes, son muy potentes. Si le vas a dar, que venga asociado a hipertensión arterial estadio 1 más algo más. ¿Ha quedado entendido? No le vas a dar para una simple hipertensión. Si tu paciente viene con hipertensión arterial estadio 2, la idea es darle la combinación de dos fármacos, dos medicamentos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? Uno de los medicamentos tiene que ser un diurético tiacídico, entonces puedes darle la hidroclorotiacida, y puedes darle al paciente hidroclorotiacida más IECA. ¿Está claro? O puedes darle hidroclorotiacida más ARA2. O puedes darle hidroclorotiacida más beta bloqueador. ¿Ya? Ojo, he dicho, puedes darle hidroclorotiacida más IECA o hidroclorotiacida más ARA2 o hidroclorotiacida más beta bloqueador. No he dicho hidroclorotiacida más IECA más ARA2 más beta bloqueador. No, es una de las dos. O sea, hidroclorotiacida más enalapril, hidroclorotiacida o hidroclorotiacida más losartán o hidroclorotiacida más atenolol, hidroclorotiacida más propranolol. Ahora, si le vas a dar hidroclorotiacida más propranolol, ¿cuál debería ser un buen consejo? Que el paciente tenga ya, yo les voy a ayudar. Les voy a decir la primera letra. Que el paciente tenga taquicardia. ¿Ya? Tiene que tener taquicardia. Los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales calcio y los bloqueadores de canales de calcio bajan la frecuencia cardíaca. Entonces, que tengan frecuencias cardíacas de 100 o un poquito más, créeme que te va a ayudar mucho. ¿Ya? Muy bien. ¿Puedo seguir? Muy bien. Y en el estadio 3, que son ya las crisis o emergencias hipertensivas, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es compensar o darle tratamiento a la patología de base. Después de darle tratamiento a la patología de base de 100, vamos a ver el tema de compensar la hipertensión arterial. ¿Me deja entender? No, en esto quiero que entiendas. Tu paciente ha estado viviendo con hipertensión arterial posiblemente meses, incluso años. ¿Ya? Que tú tardes una hora en el tratamiento no va a afectar mucho. ¿Ya? Normalmente tienes bastante tiempo para actuar. ¿Me he dejado entender? Bueno, doctores, vamos a quedar aquí.